nos comemos 7 u 8 goles sin ningún problema. Ese es el partido de hoy, eso fue lo que pasó con México, y bueno, hay muchas cosas que debatir porque México, otros jugadores, pone jugadores que no están en su zona. Me parece que volvemos a jugar sin contenciones, cada vez Herrera juega mucho más retrasado, vuelve a jugar el señor Giovanni Dos Santos en una zona donde no puede jugar. Yo no sé cuántos partidos necesita Osorio para darse cuenta que ahí no puede jugar. No, increíblemente, y yo sí desconozco, no me pregunten eso porque no lo sé, por qué no jugaron los dos mejores jugadores mexicanos que tiene esta selección. No jugó Carlitos Vela, no jugó Oribe Peralta, no entiendo la razón. Y bueno, eso pasó el día de hoy. Mucha gente está pues confundida, debe estar muy confundida porque hay muchísimas ilusiones, se habla tanto de esta fantástica generación y cuando pasan este tipo de cosas, de acontecimientos, el golpe es muy duro. Qué bueno que pase esto, y lo digo en buena lid, no le deseo mal a México, simplemente qué bueno que pase esto para que la gente dimensione correctamente dónde está y quiénes son los jugadores mexicanos. No tenemos estos jugadores elite que mucha gente piensa. Y rápidamente mencionarles que esta panacea de irte a Europa, de creer que porque el jugador está en Europa es la mejor selección de la historia, me parece un poco curioso. Y lo digo antes para terminar y darle el espacio a Mario Sánchez, es México a lo largo de la historia, en otras generaciones, con otros equipos, con otros jugadores, en otros años, México ha competido. Si bien es cierto, hemos perdido siempre con Alemania, hemos sabido competir. Desde el Mundial 86, me parece que aquí se jugó un partido de cuartos de final en esta ciudad, en un Mundial, en unos cuartos de final, México contra Alemania, la que llegó a la final de la Copa del Mundo, empató a 1. Con la época de la Volpe también hemos perdido 2-1, 4-3, 2-1. Siempre hemos sabido competir, siempre. Cuando uno conoce a sus jugadores y sabe un poquito de estrategia, puedes competir. Hoy esta selección, ante una selección B, porque nos faltaron 7 jugadores titulares, perdió de forma humillante. Perdió, gracias a Dios, hoy nos metieron otra vez 7 u 8 goles. Mucho que analizar de lo que pasa con esta selección mexicana. Mario Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te cedo la palabra. ¿Qué tal, Andrés? Bueno, creo que ya lo dijiste todo. Creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir y lo que realmente se vio y es. A mi juicio creo que la selección mexicana tiene un límite porque ya no es cuestión de generaciones, ya no es cuestión de técnico, me parece. Ya es una cuestión, no sé si mental, no sé qué pasa, pero la selección como que si tuviera un tope y ese tope llega siempre en las instancias más decisivas cuando realmente tiene que demostrar un poquito más, dar un plus o al menos marcar una diferencia para señalar que hay un avance, al menos, o hay una evolución en cuanto a las últimas elecciones. Es decir, parece que está siempre en el punto muerto, en el mismo punto, o sea, en cada torneo, excepto lo de la CONCACAF, que son torneos muy baratos futbolísticamente, no por México, sino por los rivales que tiene. Entonces yo creo que ahí sí puede hacer diferencia, pero en las instancias estas, donde llega, tienen la fortuna de poder clasificar en una confederación que, hay que decirlo, no es tan competente, pero sí marca diferencia México, pero cuando llega a estas instancias, en torneos, donde son más duros, más bravos, donde tienen que tener un poco más de valor futbolístico, el contenido de una selección, se queda en el punto muerto, en el mismo punto de siempre, el mismo. Más abajo, parece que el destino fuera el mismo en todo torneo internacional de envergadura. ¿Sí? Tú me preguntas, ¿a qué se debe? Yo, particularmente, no lo sé. Tú que eres más conocedor de esto, vienes de una familia donde tu papá jugó a nivel selección, sabes, puedes referenciar con otra época de la selección, me podrías dar algún tipo de opinión más certera de la que yo puedo tener, de lo que yo he visto en los últimos 10 años, 15 años aquí en México. Pero siempre hay jugadores y hay generaciones que son la mejor, que es la mejor, que la que viene, que la campeón del 2011 es la que es la generación del futuro.
pero México siempre en torneos de esta envergadura queda a deber en las instancias donde realmente debe pasar. Entonces, cuando hablamos de que Osorio vino, yo estoy convencido de que Osorio con su metodología, está bien, puede haber, y yo lo he dicho aquí, puede haber ayudado al jugador mexicano a cambiar un poco su forma de jugar, o al menos a nivel selección, con otro tipo de conceptos. No quiere decir que el fútbol haya sido diferente a lo que hemos visto de la selección mexicana en mundiales pasados o en Copa Confederaciones pasadas. Simplemente Osorio vino con una metodología nueva, bueno, cambió el chip en algo tiene que haber modificado. Para mí, creo que ganó mucho en lo mental, se encontró con una generación de jugadores ya macizos en cuanto a la experiencia por jugar en el fútbol europeo, pero en líneas generales no pasa por Osorio, pasa por los jugadores. Hoy me decían, no, ¿por qué no pone a Vela y por qué no pone a Oribe Peralta? Entiendo que Vela hoy es uno de los jugadores, si no es que el mejor, que tiene el fútbol mexicano, que para simbolizar a esta selección mexicana. Oribe Peralta es un delantero oportunista, goleador, para mí es mucho mejor que Hernández, quizás puede estar a la altura de Hernández. No pasa nada, dilo, no pasa nada, no pasa nada, es pero mejor. No es Hernández. Sí, es mejor, es un jugador. Punto, es mejor jugador. Hoy. Sí, hoy está, para mí es más oportunista. Tiene más condiciones, es más inteligente, es más técnico. Pero no pasa por Vela y Oribe Peralta. Pero no pasa por Vela y Oribe Peralta. Creo que no iban a hacer la gran diferencia. El tema es, hoy la selección mexicana no venció a una Alemania B, sino que venció a una estructura y a una formación futbolística que trae años de trabajo y consolidación como es la alemana. O sea, Alemania no es cualquier cosa, por más que sea la A o la B. Alemania es finalista en la Sub-21, mañana juega contra España. Finalista de la Copa Confederaciones, el último campeón mundial, en los Juegos Olímpicos también hizo cosas interesantes. Entonces estamos hablando de que Alemania estructuralmente, desde abajo hacia arriba, hay un trabajo hecho, es incomparable con muchos equipos, quizás todos de Latinoamérica. Ahora, por el trabajo, por la continuidad, Lou lleva 11 años y no lo han insultado y no lo han echado, lo han dejado trabajar. Obviamente las condiciones son muy diferentes a las que vemos en Latinoamérica, y me refiero desde México hasta la Antártida. Ahora, ¿qué pasa con la selección mexicana? Si tú me preguntas, ¿de ahora en más en el Mundial va a pasar lo mismo? Yo creo que sí. Va a llegar, o sea, se va a ilusionar como siempre la gente, o sea, el producto comercial se va a vender como siempre, y cuando llega en las instancias decisivas, se me hace que va a fracasar como siempre. Ojo, no es que yo quiera que fracase, claro, ni tampoco me parece que tú quieras que el equipo fracase. El tema es que por lo que hemos visto y por cómo viene jugando la selección, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las instancias decisivas? Entonces, ese es el límite de México. Entonces, hay que desengañarse y decir que México es un equipo que llega hasta cuarto de final porque hasta ahí le da. Porque tú te puedes comparar con Chile, Andrés. Chile es un equipo que no ha ganado, que no venía ganando hasta el 2015, no había ganado nada. Uh-huh. Salió campeón de la Copa América 2015 que hicieron ellos en la 16 y ahora llegó a la final de la Confederación. Es una generación, como también puede ser la generación de México, pero el tema es que a la generación chilena sí se le ha exprimido un poco más. Le han sacado el jugo a esa generación. Es que me parece que... miren, ¿y por qué la mexicana no? Y les voy a decir una cosa. Yo sé que muchos hoy... Es bien difícil hablar de México, señores. Es muy difícil hablar de México en este país. Los medios de comunicación, muchos medios de comunicación necesitan de los jugadores para que te den entrevistas y los jugadores son medios divos, ¿no? En México, si no usas matraca, si no usas los pompones, pero hay que ser porrista en México, en la gran mayoría de los medios de comunicación, porque todo el mundo desea que México gane. Este es un tema que tiene que ver con la camisa y el corazón. Nos gana, o a muchos les gana esa pasión de que quieren que gane México. Y como yo también quiero, y como todos, pero ¿Pero qué pasa, Andrés? Si criticas a la selección, eres un detractor, eres un cangrejo, no. Yo lo que quiero, y la opinión y el debate es muy lindo. El debate es muy lindo, me parece que hay un debate, Mario, hoy, que acabas de tocar un tema medular que me quiero meter a ese tema, lo de Chile y sus jugadores. Hay un debate lindo, me refiero a que hay una gran cantidad de personas, de los medios y no de los medios y de todos lados, que creen que esta selección es la mejor generación de mexicanos que hemos tenido en la historia. ¿Es así? Para muchos es así.
¿Por qué? Y dicen, ¿sabes qué? Yo te argumento porque están todos en Europa. Está bien, y es muy válido y el debate es muy lindo. Nadie tiene verdades absolutas. Yo soy de la otra parte. Yo tengo un padre que fue jugador, conozco también, igual que muchos, la historia de México, porque hay que recordar algo. El que no conoce la historia, la puede repetir, está condenado a repetirlo, es un dicho que se dice. Y les voy a decir algo, yo creo que no. Ha habido mejores jugadores de fútbol, aquí lo decía Luis Miguel el otro día, no hay ninguno como Hugo Sánchez, no hay ninguno como Tomás, no hay ninguno como Luis García, no hay ninguno como Cuauhtémoc Blanco, no, esos no los tenemos. ¿Y qué pasó? Ahí voy. A lo que voy es a que cuando uno infla, como diría Diego Maradona, el globo equivocado y se generan expectativas enormes, el golpe es durísimo, el golpe es durísimo. Hoy me parece que, para refutar rápidamente el tema de los jugadores en Europa, tiene que ver no tanto con la calidad, Mario, tiene que ver con el mundo globalizado. Hoy el mundo es un mundo globalizado, hoy todo mundo puede jugar en donde sea, no tiene tanto que ver la calidad. Y si bien es cierto, yo con Mario lo he platicado, y sí creo que el jugador en Europa tendría que tener otro tipo de competencia, siempre y cuando, y lo recalco, juegue en los equipos más importantes de Europa. Y te digo algo, ayer escuchaba, y lo digo esto porque es que juegan en Europa, sí, pero ¿dónde juegan? ¿Dónde entrenan? Porque hay algunos que ni juegan. Esto es importante. Chile, menciona bien Mario, es una generación como la fue la española, que tampoco no ganaba nada. Exactamente. La española no ganaba nada, pero ¿qué pasó con esa generación? En la Masía, no es tanto por la Masía, que hacen un trabajo sensacional, simplemente había 3 jugadores ahí, 4, que eran unos monstruos, que fueron unos monstruos sensacionales que permitieron que esta generación bien trabajada pudiera dar brincos de calidad. Chile hoy no tenemos a Vidal nosotros. No tenemos, no hay de ese nivel. México no tiene ese tipo de jugadores, simplemente no. Tendremos otros, pero no tenemos Vidales, no tenemos esos en México. No podemos dar esos brincos, no tenemos Cristianos Ronaldos, no tenemos. Entonces, ¿de qué vale la expectativa? Ese es el tema. Por eso, cuando la gente critica a México, es que tú eres un macangrejo, güey. No, simplemente conozco, sé que no estamos, y que a veces la gran cantidad de resultados, Mario, de CONCACAF, que tú lo me dices, porque hay que decirlo, no pasa nada, nadie se va a enojar contigo. CONCACAF es un torneito. Juegas contra selecciones muy chiquitas, de muy bajo perfil. Claro que vas a ser mejor. Claro que vas a ser mejor. Hoy México no tiene la capacidad. Yo lo que digo es, y tienes razón, Mario, llegamos a instancias de estas, con equipos elite, y batallamos. Pero agarren su libro, agárrense el libro de de la guerra. Se me fue su nombre ahorita. El arte de la guerra. Hay que competir, hay que saber competir. No puedo jugar. Hoy escuché a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es el mejor jugador de la historia, pero me doy cuenta que por eso no dirige, que jamás volverá a dirigir. También es un crítico de la selección, ¿eh? Hugo Sánchez. Pero te voy a decir, es populista, Hugo. Es un tipo populista hoy que tanto se da en el mundo. Dice Hugo que hay que jugar de tú a tú a Alemania. Cuando digo esto, yo le hablé a David Faitelson, le dije, por favor, dile, Hugo, que es una falta de respeto. O sea, yo entiendo que quiere la selección él y que tienes que decir 1000 historias, pero tú no puedes jugar de tú a tú. No puedes jugar, Mario. Lo que pasa es que no puedes. O sea, tienes que asumir, y se enojan, asumir una postura de equipo inferior. No es malo. No, pero tenés que... Cuando México jugó bien al fútbol, que ha jugado, cuando ha competido, no ha jugado bien al fútbol, con la Volpe, ¿se acuerdan de aquel partido de Argentina? Búsquenlo en YouTube, búsquenlo y véanlo. ¿Cómo jugó México ese día con la Volpe, uno de los mejores entrenadores que hemos tenido en México? ¿Cómo jugó ese día Argentina? ¿Tú te acuerdas también? Jugó con 7 defensas. Porque es la única forma en la que le puedes competir. Bien trabajado. No nada más se trata de Mario, yo me critica, porque no es mi crítica Osorio, es ¿por qué inventas? ¿Por qué juega Herrera de otra zona donde no juega, Mario? ¿Por qué juega Giovanni ahí? Ah, Giovanni sí. ¿Por qué juega Giovanni ahí? Yo creo que hay que esperar a Giovanni, porque no sé qué hay que esperar a Giovanni. Es un jugadorcito. ¿Pero qué hay que esperar? ¿Qué esperan? Es que, ¿sabes qué? Entrenó en el Barcelona, entonces la gente se vuelve loca. Pero es un jugadorcito, Mario. No, es que no puede ser ni seleccionado nacional, hombre. Para aparte claro. Y aparte venía de un torneo malísimo, o sea, digo... Es un jugadorcito. Y tú me dices que no es culpa de Vela. Claro que no, yo digo que si Vela jugase, Vela jugase Peralta... Para mí la referencia que tiene hoy en la selección mexicana. Mario, a ver, te voy a preguntar algo. Si juega en el Mundial 86, y no juega Hugo Sánchez, ¿me explico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no juega Hugo Sánchez? No quiero decir que porque juegue Hugo vamos a ganar. No, pero sí, son sí, las sí. pequeñas cosas.
O sea, Sí, y no lo comparo con independientemente- Vela, simplemente digo que hoy en día Vela es nuestro mejor jugador, nuestro referente. Independientemente, hablando de la equivalencia que decía, no había, más allá de que sea una Alemania alternativa, porque la diferencia está en el trabajo y se dio cuenta. O sea, en el partido ¿Cómo nos ver- dimos qué- cuenta. Qué vertical es Alemania, ¿te gustó? Por eso, o sea, nos dimos cuenta en el partido el trabajo que tiene Alemania, el trabajo, porque cuando tú decías, Técnica individual. oye, cuando decía la gente, no, el dominio que tiene la selección mexicana sobre Alemania después del 2-0. Pero, 2-0. pero quiso Alemania, pero nada más. Sí, no, O sea, pero ¿para qué se iba a arrebatar? y Inteligentemente, se cansó, aparte. pero jugó de una Sí, manera sí, sí. mucho más precavida porque el negocio y el resultado lo tenía. Porque exacto, tienes el Entonces, resultado a favor, claro. Pero bueno, o sea, entonces es cierto que le dio la pelota pero a México, pero México quiso con la pelota. Nada. No tienen poncho. Quiso. No tenemos poncho. Y la última línea donde tenemos que Entonces, tener un poquito de técnica individual atendiendo a eso, y Cacumen, no fue- están los hombres que están Fue ahí. más inteligente Alemania que México. O sea, vamos al corte porque nos pasamos muchísimo tiempo. El programa está caliente. Voy a leer a todo mundo y seguimos porque Mario tiene muchas cosas que decir todavía de este partido. No te despegues, estás escuchando ABC Deportivo.